El Dr. John MacArthur ha necesitado la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al igual que el resto de nosotros. Él sería el primero en decirte eso, pero después de medio siglo de fidelidad en la misma iglesia, Grace Community Church, es apropiado reflexionar sobre la obra de Dios a través de este servidor escogido por Dios. A la luz de eso, es bueno analizar algunas distinciones del ministerio de 5 décadas del Dr. John MacArthur, cosas que son dignas de estímulo por muchos pastores verdaderos. Número 1. No se ha descalificado a sí mismo del ministerio pastoral. El diablo ronda continuamente buscando a alguien a quien devorar. Cuanto más efectivo es un pastor, más Satanás podría colocar un objetivo en su frente. Por la gracia de Dios, MacArthur ha sido eficaz. Ciertamente el reino de las tinieblas ha tomado nota. Solo Dios conoce las formas en que Satanás ha intentado deshacerlo de su ministerio, y hay más cosas que considerar en este punto de Satanás. Hoy existen los levantamientos normales de la carne en un individuo no glorificado, pero hay un alto estándar para el ministerio pastoral. No olvidemos la masa de pastores influyentes a nivel mundial y bien conocidos que han caído escandalosamente de sus ministerios. Es notable que un hombre como MacArthur, con amplia influencia, se mantenga calificado como pastor para el largo camino. Una cosa es permanecer calificado durante una década en las tormentas del ministerio pastoral. Otra cosa es hacerlo durante medio siglo. Agradezco a Dios que John MacArthur, durante los 50 años de ministerio pastoral, nunca ha sido descalificado. I preach verse by verse by verse by verse, word by word by word by word, and I just stand in that pulpit and look out at 3,000 people and twice on Sunday morning and then again in another group on Sunday night, and I just watch them captured by the text. I watch them caught in the dynamic. Número 2. No ha hecho ministerio sobre sí mismo. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El Dr. John MacArthur ha escrito miles de libros. Algunos se han vendido más de 1 millón de copias. Se ha desempeñado como presidente del seminario y universidad del máster. Él era un invitado frecuente en el programa de Larry King. Millones de sus sermones son descargados cada año y sus sermones se están reproduciendo prácticamente las 24 horas del día en todo el planeta. Con este tipo de influencia, la tentación de hacer un ministerio sobre sí mismo es enorme, pero hay algo notable al respecto. MacArthur no ha hecho un ministerio sobre John MacArthur. Incluso aquellos que se oponen a él entienden que se ha entregado a la palabra de Dios. Cuando comenzó su ministerio en Grace en 1969, quedó claro que su ministerio estaba desprovisto de autopromoción, y si escuchas sus sermones en las últimas 5 décadas, nada ha cambiado. MacArthur continúa enseñando exactamente lo mismo hoy. Además de su predicación, muestra que el ministerio no se trata de él en la forma en que se rodea con otros hombres dotados. Él no está amenazado por el ministerio y los dones de los demás. Nunca ha sido sobre el autoengrandecimiento, y los más cercanos a él te dirán lo mismo. Si estás atrapado en tu propia importancia, dice MacArthur, te estrellarás y quemarás. Si eres arrastrado por la gloria del Evangelio, lo soportarás. There's no salvation apart from belief in the true gospel. All other
messages, all other religions, all other gospels are demonic deceptions, satanic religions in one form or another. Now, to say that the gospel is the only way of salvation, to say what Paul did in Galatians 1, that if anybody preaches another gospel, let him be anathema, accursed, damned forever, to speak in that kind of narrow language is not a popular perspective. To propagate a false gospel and feel nothing but pride is to be in the most dangerous place possible. To have no interest in the true doctrine of justification, but to be a happy heretic, is to be in a place of the most grave spiritual danger, and to make yourself an equally grave danger to those who follow your influence. Número 3. Ha predicado la Biblia. Segunda de Timoteo 4, versos 1 al 2 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El contenido del ministerio del Dr. MacArthur ha sido abrumadoramente la Biblia. Durante 50 años y más estuvo en el púlpito, retrocedió, se agachó y sostuvo las glorias de la palabra de Dios. Ha sido tan comprometido con la predicación bíblica que ha sido un poco difícil de verlo a él. Ha habido poco de él y mucha Biblia. Él ha asumido el papel de un portavoz que funciona bien, un mensajero fiel, un heraldo obediente. El Dr. John MacArthur ha sido el ejemplo por excelencia de la iglesia de segunda de Timoteo 4 versos 1 y 2. Él ha predicado la palabra y lo ha hecho de una manera que es rara, anticuado, pero fiel. Eligió enfocar su ministerio en la predicación expositiva porque es la forma en que la mayoría asegura que la voz de Dios se escuche sobre y por encima del hombre. Durante 50 años no se ha desviado de la exposición bíblica. Se ha negado a tomar desvíos aberrantes en esquemas por la popularidad, programas de ministerio y crecimiento de la iglesia. En cambio, el enfoque estaba en la predicación de la Biblia de manera profunda, consistente, precisa y exponencial. Su compromiso con la exposición bíblica ha sido deliberado. Al hacerlo, Cristo ejerce todo su señorío. Cuando se propuso especializarse en la exposición de las Escrituras, se propuso no predicarse a sí mismo. La verdadera exposición bíblica requiere la sumisión de todo el hombre. Dice MacArthur, todo el hombre debe dedicarse a desempacar las infinitas profundidades de la palabra de Dios. Cuando un hombre se compromete con la exposición de las Escrituras, se compromete a nunca predicarse a sí mismo. Un pastor que es verdaderamente dado a la exposición de las Escrituras no tendrá tiempo para predicarse a sí mismo. Él está cara a cara con los inagotables almacenes de la palabra de Dios. Podría pasar 1000 vidas exponiendo la Biblia y aún así no explorar todo lo que hay que explorar. Y si el Dr. MacArthur tuviera muchas más vidas, puede estar seguro de que seguirá haciendo lo mismo donde quiera que vaya. Si en la iglesia de Grace o en una conferencia de la escuela secundaria, ya sea en una iglesia grande o en una iglesia rural, ya sea en una capilla de seminario o una cumbre, su predicación es excepcionalmente clara. Dios ha dotado extraordinariamente al Dr. MacArthur con la habilidad de predicar con claridad y vino a través de esos dones que Dios mismo le ha dado. Tienes que estudiarte claramente, muchos lo han oído decir y el fruto de su ministerio lo muestra. Después de un tiempo, escuchas lo mismo de las personas que se sientan bajo su ministerio de predicación. Por lo tanto, nuevamente digo, el mejor servicio que puedes prestar a cualquiera es darles
un entendimiento de las Escrituras, dice John MacArthur. Every word inspired, every word preached. Every word inspired, every word preached. The Bible is brutalized as people ride over the top of it and pluck off what they want. I hear it all the time. Christian television is my entree into all that's aberrant, I confess. People use the Bible. The Bible is how can I say this? Divinely reasonable, rational, sensible, linear, chronological. The arguments of the words and the paragraphs and the books are divinely authored. They are supernatural. They're beyond genius. And to just bounce across the top and pluck up stuff and tell stories about it misses what is the profound reasonings of the mind of God delivered in a way that we can grasp and by which we can be transformed. Número 4. Ha practicado la suficiencia de la Biblia. Muchos confiesan que creen en la suficiencia de la Biblia, pero hay que tener la suficiencia de las Escrituras visibles en su ministerio. Para el Dr. MacArthur, la mayor evidencia de esto es, por supuesto, su constante predicación expositiva. Cuando haces lo mismo durante 50 años, estás practicando la suficiencia de la misma. El Dr. MacArthur ha resistido décadas de modas aberrantes dentro de la Iglesia. Él ha sido testigo de las supuestas tendencias del ministerio de moda más recientes y más grandes. Las cosas que se están convirtiendo, por ejemplo, rápidamente en popularidad y caen aún más rápido. Algunas de ellas las has visto hacer varias vueltas a través de la cristiandad. Puedes seguir ciertas modas a lo largo del tiempo y luego escuchar sus sermones durante esos momentos, pero no oirás los trucos deslizándose en su ministerio de predicación. Durante todas y cada una de las modas, MacArthur se mantuvo comprometido con solo la exposición bíblica. Eso es lo que hace un pastor que cree en la suficiencia de las Escrituras. Los diversos ministerios de Grace Community Church son una prueba más de su convicción sobre la suficiencia de las Escrituras. Cualquiera que sea el ministerio en el que se encuentre, la Biblia será el fundamento y el gobernador del mismo. Lo mismo se aplica a la universidad y al seminario de maestro. No encontrarás técnicas y enfoques centrados en el hombre en campos como el asesoramiento o la ciencia. La Biblia sigue siendo la autoridad en aquellos y más. Eso es lo que cree en la suficiencia de las Escrituras. En resumen, una de las características más distintivas de su ministerio es esta: John MacArthur ha depositado su confianza en la suficiencia de las Escrituras. The objective of expositional preaching is to take a portion of Scripture and explain its meaning so that people understand it. We're concerned with people understanding the interpretation and then understanding the implication of that interpretation, which is a universal implication, and then that the Holy Spirit may make a personal application. It is essential, if one is to be faithful to the mandate of Scripture, that we preach the Word. Número 5. Se ha especializado en Cristo. La persona y la obra de Jesucristo ha saturado el ministerio del Dr. MacArthur. Tomemos, por ejemplo, su ministerio de predicación. Pasó más de 7 años predicando a través del Evangelio de Mateo, enero de 1978 a junio de 1985. Más de 2 años en Marcos, domingos por la mañana y por la noche de marzo de 2009 a junio de 2011. Y más de 10 años en Lucas, noviembre de 1998 a diciembre
de 2008. Él ha predicado a través del Evangelio de Juan 2 veces, pasando algunos años en él a principios de los 70 y más de 4 años en él 4 décadas más tarde, de octubre de 2012 a noviembre de 2016. Eso es aproximadamente 27 años de la gloria de Cristo, y la mayoría de los otros 23 años se centraron en las implicaciones de Cristo, habiendo predicado el resto del Nuevo Testamento. Eso es una eternidad con Jesús. Este es un hombre que no solo cree, sino que practica el señorío de Cristo. Muchos han acusado falsamente al Dr. MacArthur de estar en la búsqueda de controversia y debate, pero eso no es verdad. En realidad, la controversia lo encuentra a él. ¿Por qué? Porque simplemente se ve a sí mismo como un esclavo de Cristo, buscando ser fiel a Cristo, enseñando y trazando correctamente cada palabra de Dios. Se han creado controversias y ataques carnales contra MacArthur por asuntos personales de otras personas, pero las controversias bíblicas que han encontrado al Dr. MacArthur a lo largo de los años no han sido sobre el Dr. MacArthur, porque su ministerio no ha sido sobre el Dr. MacArthur. No, las controversias son sobre la palabra de Dios. La escritura se sostiene con claridad, convicción y el coraje que ha sido inigualable. Pero ¿qué pasa? La carne reacciona, protestas por error. Las controversias han sido sobre la verdad. Cuanto más un hombre expone la Biblia con claridad, convicción y coraje, más plumas va a revolver. El Dr. MacArthur nunca ha buscado controversia. Él solo buscó y busca la fidelidad de Cristo. El ministerio del Dr. MacArthur ha sido acerca de Cristo, las profecías de Cristo, la persona de Cristo, la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, los milagros de Cristo, el reinado de Cristo, el señorío de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, la expiación de Cristo, la exclusividad de Cristo, la iglesia de Cristo, la venida de Cristo y la gloria de Cristo. A failure to do Bible exposition prevents the preacher from fully speaking for Christ. It prevents the preacher from fully speaking for Christ. And any preacher knows that he has been called to speak in behalf of Christ to his church as an under-shepherd. We have the mind of Christ revealed here. We need to know it so that we can proclaim it. He who does not understand the mind of Christ, does not know how Christ thinks, does not know Christ's will as revealed in Scripture, cannot speak for Christ to every issue. Número 6. Él ha amado a la iglesia. El ministerio pastoral en una iglesia local puede herir y golpear a un hombre. Incluso unos pocos años son suficientes para demostrarlo. John MacArthur ha toreado más tormentas ministeriales que casi cualquier persona. Ha marcado un antes y un después en la iglesia y en el mundo entero durante el año 2020, año en que MacArthur dejó claro una y otra vez que fue la mayor prueba de fuego para la iglesia y que muchos lamentablemente no pasaron esa prueba de fuego y fracasarán en el futuro. Look, I'll be very specific. The last couple of days we've been dealing with this issue. A lot of, evangelical leaders across the country that I know, and not one of them that is a prominent person has contacted me to say thank you. Miles de pastores a nivel mundial cerraron la iglesia en 2020, se escondieron, se sometieron al César, fracasaron, abandonaron las ovejas y se escondieron en sus casas. Pero John MacArthur fue valiente y fiel a Cristo, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Enfrentó al gobierno, dejando claro que la iglesia es esencial y que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el gobierno. It was last July 23rd, 2020,
when we wrote an article called Christ, Not Caesar, is the head of the church. That was our declaration that we would follow Jesus Christ, and where the government told us to do something he told us not to do, or the government told us not to do something he commanded us to do, we would follow Christ. And that's the document, that Christ, not Caesar, is head of the church. So we didn't do that to be rebellious, we did it to be obedient. And I've said this a few times, our obedience is to Christ. We understand the sphere of government, and in government's sphere we submit gladly and happily as a part of our duty to God. But when government steps in and tries to tell the church what to do, it has overstepped its bounds, and that's why we took the stand that we took. The Lord was very kind to us. He gave us some amazing lawyers. Jenna Ellis, Paul Jonah, and Charles Lamandry. Jenna and Paul are here this morning. We need to say thank you to you. I don't think that's ever happened at a sermon, do you? No, we're deeply grateful. I think you caught that. That was spontaneous affection and gratitude. And Thomas More Society, who incurred all the costs, and Grace Church incurred none. We owe them a great deal of thanks. Over this period of time, the church kept meeting. Over the same period of time since then to this day, we've received, I think, nearly 800 new members. So this has been a great strategy for church growth. And for all of you who have come during this period of time, we'll give you a very special welcome. People have asked me about courage. I get that question quite a bit. You seem to have a lot of courage. It's really not about courage. It's really faith. I trust that if we obey the Lord, He'll honor us. And it may be that He might have wanted me to go to jail. That would have been fine. He would have found some way to honor me in a new jail ministry, which I'd be happy to undertake. But we do know this, that God honors faithfulness, and we have trusted Him in this and said, we put ourselves in your hand. Whatever outcome you desire for us, we're happy to face. And God was gracious to us and allowed our church not only to meet, but to meet without undue illness, and to meet and grow and flourish in ways that we've never seen in the history of this church. So you may have thought that this was meant for evil, but in the end, as Genesis 50 says, God meant it for good, and it caused Him to be glorified. So now the case is behind us, but we're still looking at a very bizarre world, aren't we? And we know one thing, God is on our side and we have nothing to fear. Amen? Es seguro decir que se ha enfrentado a más ataques de lo que la mayoría de los pastores lo harían. Muchas historias de MacArthur no son públicas porque él ha soportado en silencio. Y sin embargo, aún hoy en día hay algo notable en su comportamiento. Todavía ama a la iglesia después de 50 años en el proverbial anillo de ministerio. Él ama el ministerio de la iglesia local y a las personas a quienes ministra. En un mundo de Génesis 3 como el nuestro, es sorprendente que un pastor todavía pueda sonreír y no renunciar después de medio siglo en las trincheras.
El doctor MacArthur podría haber desistido hace mucho tiempo. Él podría haber tirado la toalla en el ministerio de la iglesia local y promovido una carrera de escritor en su lugar, pero él no lo ha hecho. Él ama lo que Cristo ama, la iglesia. Él es un testimonio de la gracia de Dios y un ejemplo para todos nosotros. Número 7. No se ve a sí mismo como alguien superior. El doctor MacArthur ha hablado a menudo de cómo se sorprende de que Dios lo haya usado, que la única explicación para su ministerio es la gracia de Dios, que todo lo que él ha hecho en su vida como pastor y maestro ha sido Dios obrando en él. Todos los que han conocido al doctor MacArthur pueden decirle a menudo que está hablando de un libro que está leyendo, está a punto de leer un libro o terminar un libro o alguna combinación de los tres, y está leyendo cosas como teología, historia de la iglesia, comentarios y cosas por el estilo. Él siempre quiere aprender, está claro, incluso con todos los años de ministerio que tiene, 50 años y más, el doctor MacArthur se ve a sí mismo como un estudiante. Esta es una palabra para todos nosotros. Aunque ha escrito, editado y contribuido a cosas como una Biblia de estudio, comentarios sustanciosos sobre todos los libros del Nuevo Testamento, el doctor MacArthur se considera un estudiante de la palabra de Dios. Una de las razones por la que ha tenido un ministerio de enseñanza tan efectivo es porque se ve a sí mismo como un estudiante perpetuo de las Escrituras. Mucho más se podría decir acerca de todo el ministerio pastoral del doctor MacArthur. En la misma iglesia hay innumerables historias de lo amable que es personalmente el doctor MacArthur, su amor de sacrificio y su disposición a escuchar y a acompañar a los cristianos que luchan a nivel local y en todo el mundo. Que toda la gloria y los aplausos se eleven a nuestro fiel Señor y Salvador Jesucristo por la vida y el ministerio del doctor John MacArthur. I want to say this. John MacArthur has been the pastor of this church for 52 years. He has been used of God in an extraordinary way. But this past year, as we have gone through the difficulties in our nation, I believe this has been his greatest year of ministry. And the leadership that he has provided for this church, as well as his influence on churches around the world, has been extraordinary. When Winston Churchill became Prime Minister during World War II, he said, "My whole life has been but a preparation for this one moment in time." I think that we can say the same about Dr. MacArthur, that his whole life his whole ministry, all these 52 years, has really been but a preparation for him to be the under shepherd of this flock. We offer thanks to God for him.